Gloria a Dios, aleluya. Nuevamente sean bienvenidos a la casa de Dios. Buenos días, Dios les bendiga. Que en este día que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, porque Dios tiene algo nuevo para este día, una palabra nueva, fresca que Dios tiene para hoy en esta hora. Dios es más que bueno. Dios quiere y nos ama y quiere corregir nuestra vida, nuestros caminos, pero tenemos que prestar atención a su palabra y al mensaje, lo que Dios desea de cada uno de nosotros. A todos aquellos que se vayan a conectar por las redes sociales, les damos la bienvenida y diciéndoles que estamos ubicados en el 245 de la East Growler Road en Irving, Texas, Suite 114. Y estamos en el ministerio El Hijo Pródigo Vuelve a Casa, que es por nombre que el Señor nos ha dado, y estamos bajo la cobertura del ministerio de Jehová Shammah con nuestros pastores Mahari Medina y Henry Medina. Nuevamente, para mí es un orgullo y un privilegio traer el consejo de la palabra de Dios para esta hora. Y por tema que el Señor me dio, dice de esta manera: ¿amas de corazón o amas de palabra? Porque hoy muchos dicen, te amo, amo a Dios, amo esto, lo otro, pero no aman a su prójimo. No aman al que los hirió, al que los ofendió, el que habló mal de ti. No lo amas. Dice la Escritura que amemos a aquellos que nos aborrecen, aquellos que han hablado mal, los que nos han herido, nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios que tenemos que amarlos. Pero a veces no lo hacemos. Para mí, traer esta palabra hoy en día, en esta hora, me ha sido un poco difícil. No por predicarla, sino porque a veces muchos dicen, es que ya va a empezar a tirarla en contra nuestra o X, o por alguien lo está hablando. No, es que esto está sucediendo a nivel universal, en toda la iglesia del mundo está sucediendo esto. Y desde antiguamente se ha profetizado que el amor de muchos se enfriará, y es lo que hoy estamos viendo. El amor de muchos, el amor de la iglesia se ha enfriado, hermanos. Y a veces hemos cambiado las cosas. Pero uno a veces no le gusta a veces el tema o la palabra. Pero nosotros no cumplimos con el hombre, cumplimos con Dios, porque Él es el que nos da la palabra, nos da el mensaje, lo que Él quiere hablar al pueblo de Dios, a nosotros como su pueblo, como sus hijos. Él quiere hablarnos y quiere corregirnos, pero a veces no queremos aceptar la corrección de nuestro Padre. Amén. Y como decía, por tema que el Señor me dio, ¿amas de corazón o amas de palabra? Y para ello vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 18 y versículo 20. Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y por su palabra. Y se lee de esta manera. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios glorificándose en esta hora, en este momento. Padre celestial, Padre de la gloria, Padre eterno,
eterno. En esta hora te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Así como tú me hablaste cuando estaba preparando este mensaje, esta palabra, Padre, háblale a mis hermanos. Porque no primeramente me has hablado a mí y después a ellos tú les vas a hablar, Padre. Yo vengo, me hago un lado para que seas tú, Padre. Que seas tú, Espíritu Santo, poniendo sus carbones en mis labios, Padre. Que no sea palabra ni pensamiento humano, sino que venga palabra del cielo. Con esa revelación, háblales a mis hermanos. Y que esta palabra sea escrita en las tablas de sus corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Quita toda distracción, todo aquello que quiera venir a perturbarnos, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo aquello que quiera interrumpir en las redes sociales se mueve ahora por el poder de tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu. Mientras tu palabra sea predicada, sana, liberta y restaura, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Hoy en día, en la actualidad, la iglesia y todo hombre y mujer que se dicen cristianos y que aman a Dios, que se aman a sí mismos, aman a su familia, padres, hijos, etcétera y etcétera, pero muchas veces dicen amar, se aman a sí mismos, aman a Dios, a su esposa y todo, está bien. Pero muchas de las veces no aman a su prójimo, no aman a su hermano, a su vecino o al que está al lado. Y decimos que amamos a Dios, pero no amamos al que está a mi lado. Entonces, no has conocido a Dios. El amor de Dios no está en ti, porque primero tenemos que mostrar el amor a mi prójimo, al hermano, al caído, al que me hizo daño. Tenemos que mostrar primeramente a él el amor a ellos. Y ahí se ve que sí amamos a Dios y que hemos conocido a Dios. Pero muchas de las veces, a veces nos jactamos de decir tanto que amamos a Dios, pero a veces nuestros hechos, nuestro testimonio habla lo contrario. A veces lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca, habla lo contrario de lo que decimos que somos. Y hoy en día sí hay muchos que dicen aman a Dios, pero su testimonio, sus hechos hablan lo contrario. Por eso muchos hombres y mujeres que se les invita a venir a la iglesia no quieren llegar por el mal testimonio de lo que muchos hemos dado. Que dicen para ser como Él y dicen que aman a Dios. Y mira cómo habla, cómo se expresa, mira lo que dice, mira lo que está haciendo. Y dicen, ¿y eso es un cristiano que ama a Dios? Es un mal testimonio que hemos dado y la gente por eso no quiere llegar. Tenemos que cambiar, dejar de hacer eso y dar un buen testimonio de que verdaderamente amamos a Dios y que somos unos cristianos ungidos y hijos de Dios. Ya cambiemos todo eso por el bien nuestro y por el bien del Evangelio. Y vamos ahí en el mismo libro de Primera de Juan, pero capítulo 4 y versículo 7. Y me dicen con un fuerte amén cuando lo tengan. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Me dice con un fuerte amén. Y la palabra de Dios dice de esta manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido y conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Pero aquí la Escritura nos dice que nos amemos unos a otros.
Pero ¿por qué hoy en día, en la actualidad, la palabra de Dios me dice y me enseña que Dios no hace acepción de personas? Pero hoy en día la iglesia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hacen los hermanos? A este sí le hablo, a esta hermana no, a este hermano no le hablo, a él sí lo amo y a él no lo amo. ¿Por qué hacemos acepción de personas? ¿Por qué la iglesia hace eso? Porque el amor se ha enfriado. Porque ya no hay amor. Ya no hay compasión. ¿Por qué? Porque ya no son sensibles al amor, al dolor del hermano, de la hermana, del que cayó, del que anda mal o del prójimo. Pues la iglesia es tan insensible, tan fría, y dicen amar a Dios, pero sus hechos demuestran lo contrario. Pero no ama a su prójimo o al hermano que cayó. Lo empieza a juzgar, a criticar, a señalar y hasta el grado de condenarlo. O lo vemos con indiferencia, con altivez y con superioridad, y no tienes amor, ni te compadeces de su dolor o de su situación por la cual está pasando. Ni nos duele verlo así, y no tenemos misericordia, ni se la mostramos por él. Ya hemos llegado hasta el grado de burlarnos de él. ¿Cuántos hombres y mujeres han caído, han cometido un error? Pero en vez de nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cristianos, y decimos como ungidos de Dios, a veces hacemos lo contrario. En vez de ir y decirle, mira hermano, aquí está mi brazo para apoyarte, para levantarte, y yo estoy contigo, no estás solo. Voy a estar contigo orando, ayunando, te voy a estar apoyando. Pero lo primero que hacemos es juzgarlos, criticarlos. Y a veces hemos llegado hasta el grado de condenarlos. Y muchas de las veces hasta nos burlamos de la situación que están pasando ellos. Y decimos que amamos a Dios. ¿Cuál amor? Ese no es amor, ese no es amar a Dios. Es lo contrario. Porque si tuviéramos el amor de Dios nos muestra, porque Dios nos amó, envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, pero se compadeció, tuvo misericordia, se apiadó de nosotros, de nuestro dolor, de nuestra situación que estábamos viviendo, pasando. Pero hoy en día nosotros decimos que somos la iglesia de Dios, que amamos a Dios, pero no mostramos compasión, no mostramos misericordia, no tenemos piedad del hermano que cayó. En vez de tener eso, lo estamos condenando y la estamos pisoteando y decimos que amamos a Dios. Es mentira del diablo. Y que Dios lo reprenda en esta hora. Por eso, cuántos hombres y mujeres, cuántos matrimonios, cuántas familias se han ido de la iglesia por causa de eso. Cuántos hombres, cuántas hombres y mujeres, cuántos matrimonios y familias se han ido de la iglesia heridos, lastimados, no del mundo, sino de la propia iglesia, de los hermanos, de los que estamos a veces atrás de un púlpito predicando la palabra de Dios y decimos que amamos, pero a veces que amamos a Dios, que amamos a las almas, pero a veces nuestros hechos demuestran lo contrario. A veces nosotros hemos herido a los hermanos, pero no queremos aceptarlo ni queremos reconocerlo y decimos que amamos a Dios. No nos engañemos. Ahí mismo, en 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 8, nos dice la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Y ahí mismo en ese capítulo, pero el versículo 20 nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vemos cómo es tan clara la palabra de Dios, lo que nos habla y nos dice. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Que es mentiroso. A veces somos así, mentirosos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice que amamos, pero no amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Somos mentirosos. Nos engañamos a nosotros mismos. Ya cambiemos eso. Dejemos de hacer eso. Seamos verdaderos hombres y mujeres de Dios. En Primera de Corintios, vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 1. A veces decimos, amo a Dios, pero a veces parecemos como címbalos resonantes, que amamos y amamos y amamos, pero es más ruido que nada y no hacemos hechos. Porque a veces nada más son palabras, decimos que amamos a Dios, que amamos a los hermanos, pero son de palabras, pero no de hecho. Y dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 13 y versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. A veces así somos. A veces nos jactamos tanto de decir, es que amo a Dios, amo a mi hermano, amo a la iglesia, amo. Pero a veces mostramos lo contrario. No tenemos compasión, no amamos al prójimo, al hermano que está a mi lado, al que me hirió, al que me lastimó. Eso no es amor. No nos engañemos. Y a veces, ¿con qué cara nos presentamos ante Dios? Con una cara llena de hipocresía. ¿Por qué? Porque, ay, vamos, Señor, mira, Padre, ten misericordia de mí. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, que muestra su amor, nos perdona, sí. Pero Jesús mismo nos enseña y nos ha dado el principio que nosotros primero tenemos que perdonar, pero también tenemos que amar a los que nos ofendieron. Dice que amemos a nuestros enemigos. Pero no, hacemos lo contrario. A veces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos ante el Padre y le pedimos que tenga misericordia por nosotros? Y nosotros no la tenemos con nuestro prójimo. A veces ni con la esposa o el esposo, con los padres o con los hijos. No la tenemos. O con el que me hirió, o quien me lastimó, etcétera, etcétera. No seamos hipócritas y no nos engañemos. Dejemos de aparentar lo que no somos. Porque a veces aparentamos que somos casi como ángeles, pero más bien ángeles caídos porque no amamos, no tenemos misericordia, no tenemos amor. Y hoy es lo que se está viendo en todo el mundo. Que la iglesia es tan indiferente, tan fría. Porque el amor de muchos se ha enfriado. Y esa es una profecía que se ha cumplido. Y que se está cumpliendo. Porque hoy muchos que estaban en ese fuego en el primer amor, pero hoy se ha enfriado. Ya no hay amor.
Y vamos al libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y versículo 5. Y dice la palabra de Dios: ay, Dios mío, a veces cuántos. La palabra de Dios dice así: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. A veces primeritos somos los primeritos para señalar, juzgar, criticar. Mira al hermano cómo cayó, mira a la hermana cómo anda. Y a veces estamos señalando, pero recordemos que con un dedo señalamos, pero hay tres que nos están también nos están viendo y nos están señalando. Por eso aquí la Escritura dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, antes de juzgar, de criticar, hasta de señalar al hermano, al mi prójimo, al que me hirió, al que me lastimó, primero tengo que ver qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que yo tengo que sacar, qué es lo que yo tengo que despojarme. Pero muchas de las veces somos tan fáciles de señalar, de criticar, de juzgar, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Basta de hacer eso, hermanos. Ya Dios está cansado que nosotros como hijos de Dios estemos haciendo eso que le desagrada, que estamos haciendo lo contrario de lo que está estipulado en la palabra de Dios. Por eso aquí la Escritura nos dice y empieza, dice: hipócrita. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Porque antes de señalar, antes de juzgar a alguien, primero tengo que limpiarme, tengo que ver qué es lo que hay dentro de mí. Pero muchas de las veces primero empezamos a juzgar, a señalar, a criticar al hermano, al prójimo. Mira cómo anda, mira, cayó. Y a veces, muchas de las veces hasta nos burlamos, los pisoteamos. Pero cuando nosotros estábamos en una situación, Dios usó a alguien para levantarnos. Por eso dice la Escritura que lo que recibimos de gracia, que lo demos de gracia. Pero hoy nos cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque el amor se ha enfriado en nosotros. Porque ya no hay amor. Pero Dios, que es tan bueno y misericordioso, que por su amor todavía nos tiene de pie, para que reconozcamos que estamos mal, que estamos obrando mal delante de Él, y que decimos que le amamos, pero en realidad nuestros hechos demuestran lo contrario, hermanos. Dios ha tenido tanta misericordia que todavía nos tiene aquí de pie y con vida. Es para que nosotros reconozcamos, recapacitemos que estamos obrando mal y que enmendemos nuestra vida y nuestros caminos, porque nos aman. Y si amamos a Dios, verdaderamente cambiemos y hagamos la voluntad del Padre, como Dios lo ha estipulado y lo ha mandado. Ahí mismo en Mateo capítulo 5 y versículo 43 nos dice:
versículos 43 al 45. Y dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero es aquí hablando Jesús a sus discípulos. Pero hoy en esta hora es Jesús hablando a nosotros en esta hora. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero aquí la Escritura nos dice, en el versículo 44, Jesús hablando: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vemos claro que es lo que primero tenemos que hacer, que amar a todos aquellos que han hablado un día mal de nosotros, que nos ultrajaron, que nos hirieron, que nos lastimaron, o aquellos que abusaron de nosotros. Tenemos que amarlos, porque aquí lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y muchas de las veces decimos que como cristianos amamos a Dios, podremos amar a nuestra familia, esposa, hijos, padres, pero no amamos a aquellos que nos hirieron. No amamos a nuestro prójimo, ni al vecino, y decimos que somos hijos de Dios. Pero si hemos conocido a Dios, entonces el amor de Dios tiene que estar en nosotros, porque si no está el amor de Dios, dice la palabra de Dios, que no le hemos conocido, y la verdad no está en nosotros, porque hay mentira. Y ahí mismo en Mateo 15 y versículos 7 y 8 nos dice: y es dura la palabra de Dios, hermanos. Mateo 15, versículos 7 y 8. Y dice la palabra de Dios, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hoy es así. Muchos dicen amar a Dios, pero su corazón está lejos de Dios, y muy lejos de amar a Dios también. Porque nada más son palabras, pero no aman de corazón. Y hoy estamos viendo cómo la humanidad se está perdiendo. Cuántos hombres y mujeres, matrimonios se están destruyendo. Cuántos niños se están perdiendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo? Y que decimos amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos, no amamos al prójimo, y mucho menos a esta humanidad que se está perdiendo. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios, como ungidos de Dios? Ese no es amar a Dios. Y perdón, hermanos, porque yo no puedo aguantar esta presencia de Dios.
aún esta palabra está tocando mi corazón. Porque muchas veces hemos dejado, somos insensibles a la palabra de Dios. Hay que tener esa sensibilidad a la palabra de Dios cuando la estamos estudiando, cuando la estamos predicando. Por eso yo estoy ahorita así, porque estoy tan sensible a la palabra de Dios, porque me está hablando en esta hora nuevamente el Señor. Y hoy muchos, porque dicen que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Y es verdad, muchos hoy su corazón está lejos de Dios, está muy lejos de amar a Dios. Pero nada más dicen amo a Dios, pero de palabra, pero de su corazón está lejos de Dios. Y muchas veces nosotros, como ministros, a veces hemos alejado a los hermanos de Dios. Hemos alejado de que amen a Dios y le busquen, y que su corazón esté lejos de Dios. Cambiemos y que seamos esos ministros que ayudemos a acercar a los hermanos a la iglesia, a Dios, y amar a Dios. No nada más de palabra, sino de hechos y verdad. Si vemos al hermano que cayó o que anda mal, paremos de juzgar, de criticarlo. ¿Y nosotros quiénes somos para juzgar al hermano? El único que puede hacerlo es Jehová de los ejércitos. Y hoy en día muchos se han tomado el lugar de Dios para juzgar y condenar. Han usurpado un lugar que no les corresponde, porque ese lugar es de Dios únicamente. No es nuestro, es de Dios. Pero también tenemos que entender pero si no hemos estado en esa situación por ahorita, esto no quiere decir que no estamos exentos a estar en esa situación. Y no nos gustaría que nosotros, que cuando nos hallemos en esa situación, que nos hiciera lo mismo que hicimos con el hermano o con nuestro prójimo que está en esta situación. Nadie está exento a que no esté en una situación. Por eso la Escritura dice, cuando nos dice, el que se crea estar firme, se afirme más, que no pretenda caer, porque la palabra nos dice, que va a llegar un día quizás que pueda uno caer, cometer un error, pero muchas veces no queremos que nos hagan lo que nosotros hacemos, porque no estamos libres de estar en esa situación. Quizás ahorita no, pero quizás más adelante puedes encontrarte en la situación que quizás un hermano, sabes que un hermano está en esa situación y no le mostraste amor, lo juzgaste, lo señalaste, le empezaste a criticar. Y a veces no queremos pasar esa situación, y mucho menos que nos hagan lo que nosotros hicimos. Por eso tenemos que cambiar nuestras actitudes, cambiar esos hábitos, malas costumbres, despojarnos de ellas y verdaderamente ser llenos del Espíritu Santo y dar dignos frutos de arrepentimiento, que hemos cambiado, de que ya no vamos a juzgar, que ya no vamos a señalar, ya no lo vamos a criticar, y que ya no vamos a usurpar el lugar que le pertenece a Dios, porque a veces usurpamos ese lugar cuando empezamos a condenar y a juzgar a los hermanos. Paremos de hacer eso.
cambiemos y seamos verdaderos hombres y mujeres de Dios. Y vamos al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 11. Y nos dice la Escritura: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. La Escritura nos está enseñando y nos está diciendo claramente que, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Y por qué no nos amamos así como este amor que Dios nos está hablando a través de su palabra? Así, con ese mismo amor que Dios nos amó, también tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero a veces no nos amamos los unos a los otros. Muchas veces hasta a veces nos odiamos. A veces, es que no aguanto al hermano, no lo puedo ver, no puedo ver la hermana que está ahí a mi lado. Y dices que amas a Dios. Ese no es amor. Ese no es el amor de Dios con el que te amó. Porque dice que ese mismo amor que Dios nos amó, tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que amar a nuestro prójimo, al enemigo, al que nos aborrece, el que habló mal de nosotros. Tenemos que amarlos, pero muchas de las veces no lo hacemos, mostramos lo contrario. Mira que aquel hermano, aquel pastor habló mal de mí. Pero también, si Él no quiere cambiar, cambiemos nosotros. Seamos la diferencia de aquellos que no quieren cambiar, que quieren seguir haciendo lo que están haciendo, pero nosotros cambiemos, seamos la diferencia, que seamos esos hombres y mujeres, que seamos la iglesia verdadera que Dios quiere que camine en el amor y la unidad. Pero muchas de las veces no caminamos ni en amor ni en la unidad. Debemos de cambiar, hermanos. Dios quiere en esta hora que verdaderamente el amor florezca en nosotros, que demos frutos dignos, que amamos a Dios. Y mismo en el versículo, libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4 y versículos 20 y 21 nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios habla claramente a través de su palabra y nos muestra y nos enseña cómo debemos amarnos los unos a los otros. Y en 1 Corintios capítulo 10 y versículos 12 al 15 nos dice la palabra del Señor de esta manera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos habló, a juzgar a vosotros lo que es digno. Amén. Pero aquí, en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero hoy en día muchos, porque creen que están más preparados,
y conocen la palabra y todo, pero por eso aquí en el versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tengamos cuidado. Porque ahorita es el hermano, pero el día de mañana puedo ser yo, puede ser tú. Y lo que hicimos con él de señalarlo, de juzgarlo, de criticarlo, hasta de juzgarlo y hasta de burlarnos, y de no tener misericordia ni compasión con él. El día de mañana, cuando estemos en esa situación, no deseamos que nos hagan lo mismo. Paremos de hacer eso y mejor vayamos ante el hermano y decirle, mira, hermano, aquí está mi mano, mi hombro, para que te apoyes. Vengo para ayudarte a levantarte en oración y en ayuno. No estás solo, estoy contigo. Porque muchos a veces decimos que amamos a Dios y dejamos al hermano solo, al caído, al que está mal. Y hagamos lo que es correcto, como está escrito en la palabra de Dios. Es mejor ponernos de acuerdo con Él en oración y levantarle los brazos y decirle que no está solo, que estamos con Él. Ya dejemos de ser jueces y de condenarlos y de pisotearlos, porque a veces tomamos el lugar de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 13 y versículos 4 al 7 nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Dice que el amor todo lo soporta, todo lo sufre. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero cuántos hombres y mujeres que dicen aman a Dios y ahí tienen rencor, tienen envidia, celo. Hay chisme, empiezan a señalar, empiezan a juzgar al hermano. Ese no es amor, ese no es el amor de Dios. Porque el amor, dice que cuando una persona no tiene el amor de Dios y no le ha conocido a Dios, le empieza a criticar, a señalar, a juzgar. Pero cuando tiene el amor de Dios y ha conocido a Dios y el amor de Dios está en él, dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Porque dice la palabra de Dios, si no tenemos amor, de nada nos sirve ayudar al prójimo, al hambriento, al huérfano, a la viuda, etcétera, etcétera. Hoy en día sí hay muchos hombres y mujeres que hacen eso, o iglesias que hacen eso, que ayudan al huérfano, a la viuda, que dan de comer al que está en la calle, al hambriento. Pero muchas de las veces lo hacen para que los vean subiendo fotos y videos que están dando de comer, que están ayudando a los hermanos o al indigente, al que está necesitado. Pero muchos de ellos buscan
que tengan fama, que los conozcan y que conozcan que están haciendo obras. Pero dice la palabra de Dios que no es por obras para que no se vanaglorien. Muchos dicen es que yo estoy haciendo obras, pero las obras sí son necesarias, pero las obras no nos dan la salvación. Pero muchos buscan que los conozcan, que los vean en las redes sociales lo que están haciendo y que los reconozcan. Pero es mejor que los conozcan en el cielo como hijos de Dios y que aman a Dios, y no que estén buscando que los conozcan aquí en la tierra por lo que están haciendo o por lo que están dando. Porque muchas veces lo dan, pero por cumplir o por compromiso, pero no lo están dando de corazón y no lo están dando por amor. ¿Por qué? Porque son vanagloriosos. Porque están buscando la fama y que los conozcan. Ya dejemos de ser hipócritas y todo lo que hagamos, lo hagamos con todo amor. Y dejemos de ser egoístas, vanagloriosos. El que ama de verdad no tiene complejos de superioridad. Es decir, que no se cree más que los demás. No es orgulloso. Ha desarrollado la paciencia y no es envidioso y es amable. Hoy cuántos hombres y mujeres que porque se sienten más preparados espiritualmente, tienen conocimiento de la palabra, pero ven a los hermanos con indiferencia. A veces caminan con una altivez, con un orgullo de que ellos todo lo pueden. No, nosotros no lo podemos, el que lo puede es Jehová de los ejércitos. Solamente Él lo puede hacer, el Espíritu Santo, porque nosotros no hacemos nada. Es que yo conozco la palabra, ya la he leído tantas veces. Sí, pero es conocimiento. Estás lleno de conocimiento, pero no estás lleno del amor, de la compasión. Ya no hay misericordia. Tienes puro conocimiento, pero no hay la revelación de la misma palabra. Tenemos que cambiar todo eso y ser verdaderamente esos hombres y mujeres de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 1 y versículo 9 al 11 nos dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué? Dice llenos de ¿qué? De frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos frutos de justicia? Cuando hay amor, cuando tienes compasión, tienes misericordia, te compadeces del dolor ajeno, te compadeces de tu prójimo, de tu vecino, del hermano que cayó, de la hermana que está mal, y le muestras el amor y le dices con amor que tiene que corregir lo que está mal, que vas con el hermano que cayó y con amor le brindas tu mano y tu brazo para decirle que estás con él, que no estás solo, que tú lo apoyas en oración y en ayuno. Ese es amor. Y esos son frutos de justicia, porque somos justos y a veces hemos sido injustos. Con cuántos hermanos y hermanas hemos sido injustos, pero Dios es justo y verdadero, y muchas de las veces nosotros no somos justos, somos injustos con aquellos, pero nosotros a veces queremos que sean justos con nosotros y nosotros no queremos ser justos con ellos porque no hay amor.
Porque hoy en día hay muchos, porque están más preparados espiritualmente en conocimiento de la palabra, o porque tienen una posición o título, y siempre están diciendo: Dios me habla, Dios me dice, Dios me deja ver, etcétera y etcétera. Pero a la luz de la palabra, ¿qué nos dice en Mateo 3:8? Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo 3:8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que dicen: es que Dios me habla, Dios me dice, Dios me muestra, Dios me deja ver esto o aquello. Pero su testimonio habla lo contrario, porque no aman a Dios. Dicen tener el amor de Dios, pero no aman a su prójimo. Porque para poder decir esto tiene que haber un buen testimonio y mostrar lo que decimos con hechos y no con palabras. La Escritura nos dice que debemos de dar dignos frutos de arrepentimiento y dar un buen testimonio de lo que decimos que somos como cristianos, como hijos de Dios, como ungidos de Dios. Pero cuando estamos detrás de un púlpito, empezamos a intimidar, hasta insultar a los hermanos y decir que somos más santos que ellos. No seamos hipócritas. Dejemos de hacer eso. ¿Cuántos hombres y mujeres toman un púlpito para intimidar, para meter temor a los hermanos? Muchas veces para insultar y burlarse y hasta condenar a los hermanos que cayeron o que andan mal, en vez de ayudarlos y que seamos de bendición para ellos y que vayamos con amor y decirles lo que están haciendo mal. Lo hacemos lo contrario y decimos que amamos a Dios. Mentira del diablo, que en esta hora lo reprenda. Y a veces decimos que somos más santos que ellos. Quizás el hermano que cayó o que la hermana que está mal, quizás en su situación está reconociendo más que nosotros que está mal delante de Dios, y nosotros que creemos que estamos bien delante de Dios, a veces estamos mal delante de Dios y decimos que amamos a Dios y decimos que somos cristianos, que somos ministros, pero mostramos y estamos dando un mal testimonio porque no damos dignos frutos de arrepentimiento y hemos dado un mal testimonio de lo que no somos. Porque si fuéramos verdaderos hijos de Dios, esos hombres y mujeres ungidos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, y si el amor de Dios está en nosotros, verdaderamente tendríamos que dar ese testimonio de que amamos a Dios y amamos a aquellos que nos han herido y nos han lastimado, y que amamos el hermano que cayó, a la hermana que está mal. Vamos y los ayudamos, les mostramos el amor, y con amor se dice que lo vence todo, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, es benigno, no se envanece, no es fantasioso, no tiene envidia, no guarda rencor. Pero a veces nosotros guardamos cosas. Ya dejemos de ser hipócritas y comportémonos de una manera, a la manera de lo que decimos ser, a la manera de, como hijos de Dios, tenemos que comportarnos y ser y caminar como de esos hombres y mujeres de Dios, ungidos, lavados por la sangre de Cristo, que aman a Dios, que aman al hermano, al prójimo, al que cayó, al dolido, al que está caído, que la amamos, que nos compadecemos de su dolor,
demostramos misericordia, porque no estamos exentos de no estar en esa situación. Porque si el día que estemos en esa situación queremos que vayan con amor, que nos ayuden, que nos brinden la mano y que nos digan que están con nosotros. Entonces, si queremos eso, entonces hagamos eso también con aquellos que lo necesitan. Pero no hagamos lo contrario de juzgarlos, de señalarlos, de criticarlos, y a veces hasta de burlarnos de la situación que están pasando. No les mostramos compasión, no tenemos misericordia, no nos compadecemos de su dolor. A veces nos burlamos, nos reímos de lo que están pasando y están sucediendo. Paremos, dejemos de ser esos hombres y mujeres hipócritas, porque a veces venimos delante de la presencia de Dios, venimos al altar y le decimos: Señor, ten misericordia de mí. ¿Con qué cara de hipocresía nos presentamos delante del Padre? Quizás hasta el Padre nos dará la espalda por no querer ver nuestra cara llena de hipocresía, que decimos que amamos a Dios y no mostramos el amor de Dios con el que lo necesita. Por eso el Señor hoy en esta hora nos está llamando, que si amamos de corazón, amémonos unos a otros de corazón y no de palabra, de hecho y de verdad. Porque si amamos a Dios es que le hemos conocido y porque la verdad está en nosotros. Pero si no amamos a Dios es porque no le hemos conocido y la verdad no está en nosotros. Porque somos mentirosos y decimos que amamos a Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. En el libro de Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3 y versículo 8 y 9 nos dice de esta manera: Lucas 8 a 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. O sea, la Escritura dice que todo árbol que no da buen fruto será ¿qué? Cortado y echado al fuego. Y vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3 y versículos 12 al 15. Nos dice de esta manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja con otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Pero en el versículo 14 dice: sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo ¿qué? Perfecto. O sea que tenemos que estar revestidos del amor de Dios, que el amor es el vínculo perfecto que Dios ha puesto en nosotros, que es el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Ya no vernos con indiferencia, ya no vernos con esas que yo, porque conozco más de la palabra, tengo un título, tengo una posición. Ya dejemos todo eso, porque de eso no, de nada nos sirve. Ante la luz y ante los ojos de Dios no somos
No hay mayor ni menor, todos somos iguales. Por eso el Señor dice que nos amemos los unos a los otros, que ya no nos veamos con indiferencia, con altivez, con esa vanagloria, con ese ego, con ese orgullo, que nada nos va a llevar a nada bueno, que al contrario nos está destruyendo. Cambiemos y seamos verdaderos hombres y mujeres de Dios. Por eso dice, sobre todas esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y en el libro de Santiago, capítulo 3 y versículos 13 al 17 nos dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia siembra paz para aquellos que la hacen la paz. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara y viva y eficaz. La palabra fue escrita para hoy, en esta hora, para este momento, porque dice que si amamos de corazón, que nos amemos los unos a otros. Dejemos de hacer acepción de personas. A este hermano, a esta hermana sí lo amo, a aquel no lo amo. No, cambiemos. Amémonos los unos a los otros y demos dignos frutos de arrepentimiento, y que nos revistamos del amor, que es el vínculo perfecto, y que tengamos misericordia y mostremos el amor con aquellos que han caído, con aquellos que están mal, aún con aquellos nuestros enemigos que nos aborrecen, que nos persiguen, que nos han lastimado, que han hablado mal de nosotros. Tenemos que amarlos, dice la palabra de Dios, Jesús mismo hablando. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y con este versículo terminamos. En Mateo capítulo 24 y versículo 12. Y dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Y es lo que hoy en día se ha visto. El amor de muchos se ha enfriado. La iglesia se ha enfriado. Ya no hay amor. Verdaderamente tenemos que escudriñarnos y reflexionar si verdaderamente amamos a Dios de corazón o de palabra. Si amamos a Dios de corazón, demos dignos frutos de arrepentimiento, demos un buen testimonio de que somos cristianos, hombres y mujeres de Dios ungidos, lavados y comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que mostremos el amor con aquel que lo necesita. Porque un día nosotros estábamos necesitados del amor de Dios y alguien fue y nos presentó
a Dios, nos dio una palabra y nos mostró el amor, porque por amor lo hizo. Por eso dice la palabra que lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia. Si el amor está en nosotros, entonces amémonos los unos a los otros y dejemos de ser esos hombres y mujeres que se toman el papel de jueces, de condenar, de criticar, de señalar. Pero no aman a su prójimo, no aman al hermano. Y dicen que aman a Dios y se dicen ser cristianos, siervos y ungidos de Dios. No. El verdadero hombre y mujer ungido y hijos de Dios aman a su prójimo, aman a su enemigo, aman a aquellos que los hirieron, los lastimaron, y dan un buen testimonio de lo que son. Y no andan jactándose por ahí diciendo, es que yo amo a Dios y amo a Dios. No. Tus hechos, tu testimonio es el que va a hablar, no tus palabras. Porque dice un dicho que las palabras se las lleva el viento, pero las obras o tus hechos es lo que va a conquistar y va a cambiar a la persona, porque vamos a dar buen testimonio. Pero si damos un mal testimonio, por eso no quieren llegar a la iglesia, porque dicen, para ser como Él, y dice que ama a Dios, mejor me quedo como estoy. Cambiemos, ya seamos esos hombres y mujeres verdaderos de Dios. Espero que haya sido de bendición este corto mensaje y que sea de edificación para su vida, porque para mí ha sido de gran bendición. Y recordándoles que estamos en el área de Irving, Texas, en el 245 de la East Crowder Road, en Irving, Texas, suite 114. Y si tienen alguna petición de oración o alguna necesidad, pueden dejarnos un mensaje en inbox y nosotros nos estaremos comunicando. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y recordándoles que estamos los días de servicio, el día miércoles a las 7 de la noche y el día domingo a las 9 a.m. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les prospere. Y que la paz de Dios sea con ustedes.